Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la Convención Posgrado UPC Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. Antes de dar inicio a este panel, queremos recordarles que si tienen alguna consulta, la pueden escribir a través del chat y serán resueltas al finalizar la conferencia. Para dar inicio al panel El futuro del aprendizaje, le damos la bienvenida a nuestros panelistas, los cuales son actuales docentes y directivos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. María Isabel Cifuentes, directora de Calidad Educativa; Mauricio Novoa, decano de la Facultad de Educación; Manuel Rodríguez, director de la Maestría en Educación y de la Carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje. Buenas tardes, Manuel. Te damos el pase para dar inicio al panel. Muchas gracias, Cori. Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Y gracias a la Escuela de Posgrado de la UPC por la organización de este tan impecable evento, donde vamos a discutir sobre el futuro del aprendizaje y los retos que trae. En primer lugar, mi disertación va a ir hacia una reflexión para comprender qué es el aprendizaje, recordar dónde ocurre el aprendizaje y cuándo ocurre el aprendizaje. ¿Por qué son importantes estas tres preguntas? Porque si no sabemos qué es aprender, vamos a perder oportunidades de justamente conocer o adquirir nuevas experiencias en los entornos que nos toque estar. Como ejemplo tenemos que la pandemia nos ha traído una situación de aprendizaje novedosa a todos. Hemos tenido que aprender a cuidarnos, aprender a vivir en nuestras casas todo el tiempo, a trabajar en la casa, a tener nuevas experiencias, por ejemplo. Con eso puedo concluir en este primer punto que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y que la persona es un sujeto que está abierto a aprender siempre, incluso hasta el último minuto de su vida. Por ejemplo, ahí viene cuando uno está en época de viejito o mayor, adulto mayor, pues vemos hoy día que muchos de nuestros adultos mayores tienen que aprender la tecnología. Y surgen nuevas oportunidades de aprendizaje, por ejemplo, en contextos novedosos. En ese sentido, el aprendizaje se vuelve algo muy importante a considerar hoy en día y que nos va a ayudar a solucionar problemas. La Real Academia de la Lengua Española definió el aprendizaje como la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Importantísimo reconocerlo así. Pollard considera que el aprendizaje no puede ser entendido como un proceso simple de mera acumulación de contenidos, pues el aprendizaje es un proceso por el cual son adquiridos, comprendidos, aplicados y entendidos conocimientos, conceptos, habilidades y actitudes. Ya entramos al concepto de competencia, y el futuro del aprendizaje requiere la adquisición de competencias. Tarpi, en una definición muy interesante, Roger Tarpi, dijo pues que el aprendizaje es un cambio inferido en el estado mental del organismo, el cual es una consecuencia de la experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial del organismo para la conducta adaptativa posterior. Con todas estas definiciones y aproximaciones, podemos concluir que el futuro del aprendizaje hoy día es constante y permite al ser humano desenvolverse mejor ante todos los retos que les toque enfrentar. Pero nos toca enfrentar, pues, cosas muy novedosas en los próximos años. Y se va a requerir, para poder enfrentar ese futuro del aprendizaje, gente capaz de poder enseñar a que la gente aprenda adecuadamente. Por tanto, el segundo punto que quiero acuñar en esta breve disertación es, pues, que para el futuro de la educación se va a necesitar gente que sepa enseñar adecuadamente a las nuevas generaciones. Porque el futuro del aprendizaje, ya poniendo también algunas líneas, va a ser flexible. Va a ser en entornos físicos, presenciales, como virtuales. Va a ser cada vez más bilingüe o trilingüe. Es otro aspecto importante a considerar. Va a ser un aprendizaje global. Tenemos hoy día cada vez más acceso al mundo y a lo que el mundo trae para nosotros para comprender la realidad en la que vivimos. Definitivamente el aprendizaje del futuro va a tener una integración de tecnologías cada vez más intensa, como lo estamos haciendo hoy. Hace un año era impensable pensar que podíamos tener miles y miles de horas de clase por medios electrónicos, pero hoy lo tenemos. Y eso ha venido para quedarse y por tanto está marcado en el futuro del aprendizaje.
La personalización va a ser un tema muy importante. La educación basada en el desarrollo socioemocional, el modelo de formación basado en competencias, la innovación educativa y siempre el soporte bajo la investigación científica son claves para que el educador del futuro pueda resolver estos retos del mañana para que el aprendizaje pueda ocurrir. Así surge la pregunta, ¿qué perfil debe tener el educador del futuro? Para todos los educadores que me escuchan, ¿no? O sea, tenemos un reto grande, que es ayudar a que todas las personas que están viviendo hoy en la Tierra tengan que aprender, todos los educadores, y no solo en los colegios o en las universidades, sino también a través de la ciudad, a través de la educación mediática. Y es ahí donde todos los educadores podemos participar. La certeza que les dejo es que en el futuro la profesión del educador va a tener más protagonismo que nunca, porque es la profesión que se dedica a que las personas aprendan. Por tanto, siempre va a necesitar la gente a alguien que le enseñe algo. Entonces, simplemente el educador tiene que adaptarse. ¿Y adaptarse cómo? La literatura nos muestra que lo que requiere el educador del futuro para lograr que el aprendizaje ocurra es fortalecer muchísimo sus competencias didácticas. Así estés enseñando en educación inicial, primaria, secundaria o en la universidad, la didáctica es una clave para lograr el éxito en el aprendizaje del futuro. Asimismo, el educador para los próximos 30 o 40 años y que lograr que el aprendizaje ocurra, tiene que ser un científico. Tiene que sostener todo lo que hace en fundamentos académicos para poder, utilizando el método científico, resolver los problemas y entregar lecciones de clase con un amplio respaldo académico. El tema del bilingüismo ya no va a ser simplemente algo deseable, sino algo necesario y urgente para poder comunicarnos con la gente en el mundo y también acceder a información importante de todo el mundo. El tema de la visión global en los educadores del futuro es importantísimo. O sea, ya no podemos pensar que tenemos que educar a estudiantes o a personas en general para que respondan a desafíos locales. Tenemos que educar a las personas para que respondan a desafíos mundiales. Y conociendo el mundo y trayendo al mundo a nuestros estudiantes, también los ayudaremos a ellos a que esta perspectiva mejore y crezca poderosamente. Hay dos conceptos más en esta visión del educador del futuro y para que el aprendizaje ocurra, es el liderazgo. Un educador tiene que tener un profundo sentido de liderazgo, muy marcado por la actitud de servicio hacia sus estudiantes, muy marcado por un dinamismo activo para integrar todos los recursos necesarios para que el aprendizaje ocurra bajo cualquier adversidad, incluso como la que hemos vivido hoy día. Por ejemplo, hoy día se ha puesto en evidencia el gran liderazgo de los educadores en general, al poder lograr que la educación continúe pese a tantas adversidades y con éxito. Y finalmente está una característica muy importante, que es que el educador debe ser un emprendedor social. En los próximos años, la educación requiere que ese educador didáctico, científico, bilingüe, que tenga visión global con liderazgo, sienta un profundo compromiso con la transformación de la realidad que le toque estar. Porque solo con ese sentido de verdadero gestor del cambio social podrá formar a las nuevas generaciones para que sean agentes de cambio social. No solo debe formar a gente para que resuelva problemas matemáticos o problemas de ingeniería o problemas de salud, por decirlo así, sino tiene que preocuparse por formar buenas personas que construyan sociedades sanas, justas, solidarias y orientadas al bien común. Los retos son muy grandes para el futuro. Por eso, ya haciendo un cierre en este minuto, quiero comentarles que es importantísimo volver a reflexionar sobre la pregunta: ¿qué es el aprendizaje? ¿Dónde ocurre el aprendizaje? ¿Y cuándo ocurre el aprendizaje? Respondiendo a esas tres preguntas, tú debes decir: ¿cómo estoy preparado para que eso ocurra? ¿Sí? Y cuando abres la pregunta ¿dónde ocurre?, se abren las puertas a la innovación. Hoy día vemos que el aprendizaje ocurre en línea, que el aprendizaje necesariamente también va a ocurrir de manera presencial, pero también el aprendizaje puede ocurrir de manera autónoma
en los estudiantes. Por tanto, la apertura a la innovación educativa es muy grande en los próximos años. Y la transformación digital del sector educativo también es una realidad que se avecina de manera acelerada. Pero en ese contexto hay dos elementos que considero claves y son los que nos va a acompañar tanto Mauricio y Marisabel en el futuro de aprendizaje, que son claves para el desarrollo de las personas. Uno es todo el tema del bienestar socioemocional y el segundo es la importancia y volver a lo esencial en torno a las humanidades. En ese sentido, los invito a todas las personas que nos escuchan hoy día en reflexionar en el propósito y sentido de la educación del futuro y no descartar tampoco aquellos elementos importantes de la educación del pasado que tanto valor han agregado a las personas hoy en día. Pero sí tenemos que ser conscientes que es necesaria una reinvención del sector y una profunda capacitación en herramientas digitales para poder resolver los problemas del futuro. Muchas gracias por su atención y ahora quiero darle el pase al doctor Mauricio Novoa para que pueda continuar con su disertación respecto al futuro del aprendizaje y comparta con nosotros sus alcances. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Y muchas gracias por la invitación. La verdad que es un enorme gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Cuando se me convocó a poder participar en este seminario, uno inevitablemente en el gran tema que nos convoca, que es la innovación y el futuro de la educación, me hizo recordar a este cuento extraordinario de Borges, que es Los Inmortales. Uno cuando probablemente le piden que se le conceda algún deseo, es muy frecuente pedir la inmortalidad, es decir, vivir para siempre en este mundo, no hacer que las bondades de este mundo se terminen en el rango de una vida normal. Pero cuando uno lee el cuento de Borges, se da cuenta que en realidad la inmortalidad era un castigo. El visitante que llega a este lugar donde vivían los inmortales y que se volvían inmortales tomando las aguas de un río, encontró una sociedad en donde la gente no hacía nada, donde todas las personas, incluidas el gran Homero, estaban, digamos, echadas sin hacer nada, se había extinguido todo entusiasmo con la vida, por la vida. Y en ese sentido, la tecnología nos plantea una paradoja similar, en el sentido que muchas de las cosas que antes nos parecían milagrosas, yo soy de una generación en donde el control remoto fue una gran innovación, es decir, no tenías que pararte para cambiar los canales en un televisor. En donde la tecnología hace que puedas prender o apagar las luces de tu casa estando a miles de kilómetros de distancia, donde la tecnología hace que tú puedas saber inmediatamente cuántos latidos por corazón, cuántos son tus latidos del corazón, cosas que eran, digamos, impensadas en un teléfono, desde el teléfono del cual les estoy hablando. Entran probablemente miles de computadoras de hace 10 años. Entonces, la tecnología hace que inevitablemente, como ha sucedido en otras veces de la historia, que estemos nosotros en este momento educando para algunas carreras que van a dejar de existir de la misma manera como en el siglo XIX, el negocio de las monturas y de los aparejos para los caballos dejó de ser relevante. En este momento hay muchísimas profesiones que probablemente
no vayan a tener la importancia que tienen hoy, porque van a ser reemplazadas por algoritmos. Nuestra contabilidad y los sistemas, antes era imprescindible tener un contador para sus declaraciones de impuestos, hoy día hay sistemas automáticos que lo hacen. Hay algoritmos que te predicen con una con una métrica exacta las preferencias de los consumidores. Ya no necesitas encuestar a gente en las calles para que te digan cuáles son tus preferencias. Nuestra huella digital probablemente te da esa medida con exactitud. No hay lugar a la mentira en nuestra huella digital. Ahí podemos ver con exactitud qué páginas nos interesan, cuáles son los temas que nos interesan, la música que nos interesa y qué cosas no vemos. Entonces, este es un primer desafío en relación a pensar qué cosa es lo relevante, qué cosa es aquello que la tecnología no va a poder reemplazar. Y el segundo elemento al tratar de pensar en el futuro de la educación es la tensión que existe entre redes y jerarquías. De acuerdo a los momentos de la historia, hemos vivido en mundos más bien dominados por las jerarquías. El siglo XX es un gran ejemplo de eso, en donde el Estado lo era todo. El Estado era el proveedor de todo. Y hay momentos en donde las jerarquías, donde las redes terminan teniendo este rol preponderante. Hoy día hay empresas más grandes que estados. Hoy día los canales informales de contenido, o sea, Facebook no produce ninguna noticia y sin embargo es probablemente junto con Twitter el canal con el cual más personas se informan. Y en Twitter y en Facebook no hay un editor, no hay un consejo editorial, nadie decide qué noticias se publican, etc. Entonces, esta tensión entre redes y jerarquía, con una primacía de las redes en el siglo XXI, si el siglo XX fue el siglo de la jerarquía, el siglo XXI está siendo, como nosotros mismos como país estamos evidenciando, un siglo de las redes. Entonces, esto nos lleva a pensar, si no queremos terminar como los inmortales en el cuento de Borges, es decir, un grupo que había perdido todo interés por la vida y había dejado que la inmortalidad domine sus vidas, tenemos que pensar cuáles son los elementos que nos van a permitir tener un futuro en donde las personas continúen siendo relevantes. Y una respuesta a esto, siguiendo además esta frase muy linda de Ortega y Gasset, que decía que la educación era constituir un sistema educativo para las siguientes generaciones. Estas siguientes generaciones son generaciones en la medida en donde las personas todavía siguen siendo relevantes. Y en ese sentido, las humanidades juegan un rol, yo creo, fundamental. Por su propio nombre, las humanidades humanizan, es decir, educan nuestro espíritu. Y esa educación del espíritu creo que es un elemento que no va a poder ser reemplazado por el algoritmo. Y además, en esta educación del espíritu, que implica distinciones, que implica una reflexión sobre la ética, una reflexión sobre valores fundamentales, es que nosotros podemos encontrar de alguna manera el antídoto frente a esta irrupción de la tecnología en nuestras vidas cotidianas, que evidentemente necesita tener algún tipo de mesura para, otra vez, no volvernos los inmortales y simplemente volvernos, digamos, anexos de nuestros aparatos
tecnológicos y de lo que nos ofrece la tecnología, y también es un elemento esencial para lograr un equilibrio en esta, digamos, fluctuación que existe en las redes y en las jerarquías. Es decir, tanto las redes como las jerarquías necesitan ser reguladas para, digamos, realizar adecuadamente los fines últimos para los cuales existen. A mí me hace pensar siempre en la irrupción de las redes, cuando irrumpe, por ejemplo, es Lutero y los movimientos protestantes. Es cierto que se democratizó la lectura de la Biblia, pero esta democratización de la lectura de la Biblia llevada a un extremo permitió, por ejemplo, el surgimiento de la brujería. Empezaron a creer en brujas nuevamente. Entonces, y del mismo modo, un Estado jerarquizado que no tiene ningún control termina en una tiranía. Entonces, el remedio para esto es el factor humano, es esta búsqueda de lo humano, y de ahí que quizás, digamos, en los últimos 20 o 30 años, las humanidades no han sido digamos, centro del interés en la educación, y más bien el centro del interés en la educación en general ha sido el, digamos, tecnológico. Las personas que están en digamos, ciencia han reemplazado, digamos, lo que eran los poetas en el siglo XIX. Pero esta erupción de la tecnología, como les digo, y esta necesidad de regular las redes, de humanizarlas en todo el sentido de la palabra, hace que esto sea importante. Así que muchísimas gracias, estaré atento a cualquier pregunta. Y le doy el pase a María Isabel. Gracias, Mauricio. Excelente participación. Voy a continuación, efectivamente, precisar que las humanidades son la base de la construcción de la cultura en el ser humano, y desde la cultura pues, se puede edificar grandes sociedades y el futuro de las naciones. A continuación quiero darle el pase a María Isabel Cifuentes, directora de calidad educativa en UPC, para que nos cuente un poco sobre la importancia del bienestar socioemocional en el futuro del aprendizaje. María Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo con el uso de la palabra. No se escucha. Tu micrófono, María Isabel, sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a UPC, a Posgrado, y Manuel y a Mauricio por invitarme. Yo voy a ser un poco disruptiva. Yo voy a ser esa bruja del cual hablaba Mauricio, porque alguien lo tiene que ser en los equipos, y alguien tiene que ser que nos obliga a mirarnos de una forma también distinta, y que mire este otro lado que muchas veces no hemos hablado y que hoy en día se está pensando mucho. Si hablamos de la educación, creo que Manuel ha dicho muchas cosas súper importantes, y uno de los temas dentro de la educación que estoy segura todos han estado viviendo tiene que ver con esta salud mental, tiene que ver con este bienestar. Durante este año hemos vivido probablemente la mayor transformación en digitalización. Hemos logrado transformar cosas que personas pensaban impensables transformar. Hemos creado y construido nuevas estrategias que nadie pensaba que íbamos a hacer, pero eso también ha generado que nuestros hábitos cambien. Eso también ha generado que nuestros comportamientos cambien. Eso ha generado que nuestras casas, que nuestra forma de transporte para quienes están saliendo a trabajar también cambie. Y eso también, por ende, ha llevado a que haya una poca claridad, si se pudiese decir así, de los límites de lo que es lo personal y lo profesional. Ya es algo que se venía hablando y se venía hablando hace muchos años, pero hoy no queda muy claro cuál es este límite, dónde queda lo tuyo y dónde empieza el trabajo, y viceversa.
Para los que trabajamos en casa, pasamos de tomar desayuno a pasar a la computadora, de la computadora a preparar el almuerzo, a almorzar con la familia cuando tenemos hijos en la casa o cuando la familia trabaja en la casa, y volvemos a la computadora y volvemos a salir, pero nos conectamos con el celular. La educación es eso también. Quienes más nos han enseñado ciertamente son los niños. Ellos son quienes han sido capaces de transformarse de una forma mucho más rápida. Ellos han sido capaces de enseñarnos también a manejar con mayor salud probablemente este mundo, pero también nos obliga a poder transformarnos y nos obliga a pensar qué vamos a hacer en el futuro y cómo lo vamos a hacer. Tenemos que pasar un modelo de confianza. Tenemos que empezar a confiar como sociedad. Tenemos que empezar no a dudar de lo que hace mi vecino, de lo que hace mi pareja, de lo que hace mi hijo, de lo que hace el alumno. Tenemos que confiar. Tenemos que empezar a hacer de nuevo esta comunidad, donde todos confiamos unos en otros, donde somos capaces de construir conjuntamente, donde hacemos trabajos en equipo y el trabajo es de todos. Que cuando alguien nos dice que está enfermo, cuando alguien nos dice que está cansado, cuando alguien nos dice que no pudo hacer algo, simplemente también lo aceptamos, contenemos y seguimos adelante juntos en ese proceso. Pero para que eso se dé, para que esto pase, hay algunas cosas que sí es importante recordar. Y es importante recordar que ya el año pasado se hablaba que el 20% de nuestros jóvenes y de nuestros niños sufrían de trastornos emocionales. Estábamos hablando de ansiedades, de estrés, de depresión, de duelos. Y me pregunto a qué nivel y a qué números hemos llegado hoy en día. Probablemente los mismos, pero con mayor intensidad, probablemente más. Pero lo que sí es cierto es que hoy en día los vemos, hoy en día se habla, hoy en día nos preocupamos y nos asusta lo que está pasando. No tenemos que esperar volver a lo que éramos, en educación menos. Si ya cambiamos, si ya transformamos, si ya nos comunicamos, no volvamos atrás, mejoremos, transformemos a través de lo que hemos aprendido, entendamos, contengamos a las personas que están con nosotros. No es fácil, pero para eso todos necesitamos hacer uno de los mayores esfuerzos que va a implicar este nuevo reto en este mundo. Es no solo educar en conocimientos, sino educar en competencias, en emociones y en esta parte que tiene que ver con ser parte de una sociedad y de la vida. Podemos estar estresados, frustrados, ansiosos, aburridos, cansados, deprimidos, pero hay un momento en que tenemos que empezar a llegar a la calma y a estar satisfechos con lo que tenemos y con lo que hemos logrado. Para poder tener y poder mirar la educación de una forma distinta, tenemos que reconocernos, tenemos que reconocer dónde estamos y cómo nos sentimos. Tenemos que cuidar esta labilidad emocional, me siento contento y después paso a estar triste. Tenemos que ayudar a controlar eso y controlarlo para que con quienes trabajamos o con quienes estudiamos o quienes son nuestros alumnos también. Tenemos que regularnos, tenemos que ser capaces de poder llegar a un espacio donde podamos hacer las cosas en un mismo modo, en un mismo mood continuamente. Y aunque no podamos necesariamente aceptar lo que el otro está sintiendo o no logremos entender por qué lo está sintiendo, sí debemos ser capaces de contener. Sí debemos ser capaces de decir, quizás no entiendo, pero acá estoy. Esto es parte de lo que la educación va a necesitar de nosotros y de todos nosotros. No solo a nivel de educación inicial, primaria, secundaria, universitaria, sino como sociedad. Vamos a necesitar aprender a conectarnos, a estar activos, a ser curiosos, a cuidarnos, a ser capaz de cuidar al otro y cuando sea necesario también generar estos abrazos y estos espacios cálidos para que el otro sienta que estamos y lo cuidamos también. Cuando esto se da, lo que se sabe en el mundo, y todos lo sabemos porque lo hemos ido viviendo, es que vamos a permitir un mejor espacio, un mejor mundo. Cuando caminamos acompañados, también nos permitimos que podamos favorecer los espacios de aprendizaje. Ninguno de nosotros es capaz de poder aprender si hay algo que lo molesta, si hay algo que lo fastidia, si hay algo que lo asusta. Si logramos permitir que seamos nosotros, los adultos, los profesores,
los jefes, los colaboradores, nuestros mismos equipos, quienes sean quienes contenemos y simplemente estamos para el otro cuando lo necesita, eso se convierte en educación. Y finalmente, y no puedo no decirlo, hablamos de educación siempre en marcos de educación inicial, primaria, secundaria, universitaria, como les digo, pero no olvidemos que la educación se da todos los días. Nosotros hoy en día tenemos la suerte y tenemos la oportunidad y la gran responsabilidad también de transmitir y transformar, de ser este espacio educador en el lugar donde se encuentren, no solo en el espacio de trabajo o en el colegio donde estén. Seamos el espacio transformador para nuestra sociedad, para que los niños que ven hoy día, para que los adultos que vemos, para esos adultos mayores que capaz están solos, puedan sentir que hay una educación que se está transformando, que no perdamos este contacto con las personas que queremos, y que tengamos estos contactos con personas que no conocemos, pero que en este momento, en este día y en esta oportunidad puede que nos necesiten. La educación es eso. La educación es muchas cosas, pero ciertamente es la educación la que ha permitido que el mundo se vaya transformando, que el mundo sea lo que es hoy en día, y que podamos hoy en día estar agradecidos, a pesar de las dificultades y las circunstancias, de lo que estamos logrando. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, María Isabel, por tu excelente participación, al igual que la de Mauricio. Ahora voy a dar pase a Cori Galindo, que va a continuar con el programa de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por las extraordinarias exposiciones. Tenemos algunas preguntas que nos han dejado en el chat del público. La primera pregunta es, en el futuro cercano de la educación, ¿qué estándares principales de la misma se podrán priorizar o proyectar? Ok, creo que sobre esta pregunta pues voy a empezar, cada uno puede dar su opinión. Empezaré con estándares. Creo que los estándares de calidad, en primer lugar, los tienen que colocar las instituciones pertinentes. En el Perú, los estándares de calidad los coloca el CINEACE, por ejemplo, a nivel educativo. Y a nivel internacional están las acreditadoras que colocan estándares. Y digo por qué es importante que no seamos nosotros mismos, las instituciones educativas, las que los planteemos, porque es mejor que una entidad externa te plantea el punto de llegada de calidad al que debes de llegar. En segundo lugar, yo creo que si tendríamos que definir, en mi opinión, algunos puntos de llegada, es lo primero, formar personas que sean autónomamente capaces de ser felices y de contribuir con la sociedad. Si logramos eso en un estándar muy alto, muy elevado, podremos garantizar sociedades más justas, sanas y solidarias. Y todo lo demás viene decantado, ¿no? En ese sentido, un estándar a ese nivel, buscar la autonomía y la felicidad en las personas y que sean capaces de perseguirla. Un segundo estándar que yo veo importante en educación, más allá del estándar en el currículo, es el estándar de una infraestructura de calidad, sobre todo en el Perú. Es lamentable que haya muchos estudiantes todavía que no tengan un buen recinto educativo para estudiar o no tienen la conectividad necesaria para hacerlo. Eso es un gran problema en nuestro país y es otro estándar al que debemos de llegar. Y el tercero, y con eso cierro mi breve comentario, es que el estándar que la educación reclama para el futuro es que en el Perú se reconozca la labor del docente como la tarea más importante. Realmente seremos una sociedad más culta en la medida que reconozcamos el valor y el trabajo de los profesores como las personas encargadas de formar a las nuevas generaciones y el prestigio que tienen. Son tres estándares principales, pero recordando que ya a nivel más técnico y profundo son las acreditadoras, y en caso oficialmente en el Perú el CINEACE, quien debe poner los estándares de calidad para la educación que viene. No sé, Mauricio, María Isabel, ¿quién desea aportar? Muchas gracias. Ay, perdón.
Quizás un tema adicional al que dice Manuel, y comparto plenamente lo que está diciendo, es que una de las cosas que se debe priorizar, y no solo pensando en el futuro como en el futuro, en lo que pasará. Recordemos que hoy en día ya estamos viviendo parte del futuro. O sea, lo que pase más tarde es parte de ese futuro. Es que tenemos que ser capaces todos, absolutamente todos, de integrar la tecnología. No solo entender la tecnología como un espacio adicional, sino como ser parte de, y ser capaz de tenerlo como un espacio sano, además. Tecnología no es simplemente usar la tecnología para hacer algo. Debemos saber usarlo bien. Y eso es uno de los grandes retos que probablemente tenemos los adultos hoy en día. Y lo segundo que creo más importante aún es que esta pandemia, este año, esta realidad que nos está tocando, nos obliga a recordar que uno de nuestros grandes compromisos y grandes responsabilidades como adultos y como educadores es que nadie se debe quedar atrás. Todos, absolutamente todos los que tenemos una responsabilidad en educación, tenemos la responsabilidad también de acompañar. Y cuando vemos que algún alumno no está logrando la velocidad o no está logrando valga la redundancia, los logros que debemos llegar, debemos volver a él, debemos volver atrás para asegurar que pueda seguir con nosotros y que no haya ningún alumno que se quede y que sienta que se está quedando relegado o que se está quedando detrás o a la cola de sus compañeros. Gracias, Mauricio. Un comentario de cierre sobre esta pregunta. No, digamos, por mi lado no. Muchas gracias. Adelante, Cori. Muchas gracias por la respuesta a los panelistas. Tenemos una segunda pregunta concatenado a lo que Manuel venía conversando en la primera respuesta. ¿Cómo podemos lograr que nuestros estudiantes tengan un buen estado de salud emocional cuando ellos no se encuentran o no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios y se frustran? Ahí vamos a dar pase a la experta en el tema, María Isabel, por favor. Uno cree que la salud emocional es una cosa así como una bola de cristal y que todos vamos a tener la respuesta. Y no lo es. Pero todos somos responsables de nuestra salud emocional. Y la tecnología no es el único espacio. Les comparto, para ser muy concreta sobre esta pregunta, les comparto algunos tips que son básicos, que todos podemos hacer y que son parte de la educación mental, de la educación emocional y de la educación. El primero es que nunca dejemos de aprender. Aprendamos siempre algo. Siempre hay algo que nos ha provocado, que nos ha dado curiosidad y que nos gustaría saber de nuevo. Asumamos una nueva responsabilidad, un nuevo reto, hasta puede ser un juego. Aprender a jugar un juego nuevo puede ser valioso e es importante. Lo segundo es conéctense. No nos dejemos de conectar. Conéctense con sus familiares, conéctense con los vecinos, conéctense con los amigos. Hagan comunidad. Esos lazos con la familia, esos lazos humanos son importantes. Somos personas sociables, necesitamos estar en contacto con uno con el otro, porque eso nos va a enriquecer emocionalmente y nos va a dar una sensación de soporte sumamente importante. Lo tercero es que tenemos que estar activos. Actividad que puede ser caminar, puede ser, ahora ya se puede un poco más, entonces salir a caminar, salir a pasear, jugar un juego, bailar, ejercitarse, alguna actividad física que te obligue a mover el cuerpo. Y si no desean o no pueden salir, lo mismo se puede hacer en casa. Hay deportes, hay yoga, hay pilates, hay caminata. Pueden tener sus reuniones parados caminando por la casa. Muévanse, ejerciten el cuerpo, estén activos. El cuarto es ser curioso. Miren las cosas que tienen alrededor de ustedes y véanlas de una forma distinta, no como siempre la veían. Vean ese azul que tiene en la pared y vean lo lindo del azul. Vean que hoy día salió el sol y que hay sombras hermosas que se ponen. Estén atentos al mundo y a sus experiencias y agradezcan cada uno de esos espacios y cada uno de esas palabras y momentos
que también personas nos están regalando en el día a día. Y finalmente, y no menos importante, intentemos hacer algo para otro. Hay mucha gente hoy en día que está sola, así como lo decías, Cori, pero también hay mucha gente que cree que está sola. Pregúntenle, mándenle un mensaje a ese amigo, a ese compañero que no ven o que no hablan con él o que no le escriben hace meses. Solo mándenle un hola, solo mándenle un espero que el día estés bien. Van a ver cómo esa sensación de saber que hay otro que te acompaña, que pensó en ti, que te mandó una palabra agradable, hace que uno se sienta mejor y además el hacer cosas para otros hace que también estemos mejor. Recordemos que hoy día es el Día del Voluntariado. El voluntariado es eso, es hacer algo por otros, pero egoístamente hacer algo por otros le da un beneficio y nos trae tantos aprendizajes y tanto valor a nuestro mundo interior que es algo que no debemos olvidar. Muchas gracias, María Isabel. Mauricio, ¿tú quisieras agregar algo en este comentario o pasamos a la siguiente pregunta, por favor? Sí, no, me ha hecho acordar mucho lo que ha dicho María Isabel a este lindo poema de Aragón, Los ojos y la memoria, cuando dice siempre va a haber la lluvia, el cielo, las estrellas, y que nada nos pasa sino aquello que en realidad nos está pasando. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que ahí creo que con este tema de la tecnología se ha perdido de vista lo contingente, lo inmediato. Yo eso solamente agregaría una cosa que tiene que ver con las humanidades, y es la educación del espíritu, de aquello que es trascendente, sin buscar esa trascendencia en nuestras propias vidas, en las pequeñas cosas que hacemos. Creo que el mundo efectivamente se vuelve un mundo mucho más solitario. Pero pasemos a la siguiente pregunta. No, más bien ya estamos cerrando el panel. Quería dar espacio a un mensaje final de cada uno de ustedes sobre el tema de qué recomendaciones le dan a esta comunidad sobre los siguientes, el siguiente tiempo que nos toca vivir en el mundo respecto a la educación y el aprendizaje, ¿no? Un mensaje breve de 1 minuto y medio cada uno y luego cerramos y damos el paso a Cori. Adelante, María Isabel. Solo me permitiría recordar que la educación, como lo dije, es parte de nuestro día a día, para todos. Todos educamos y que hoy más que nunca nuestro reto no solo va a ser educar, sino va a ser acompañar afectivamente y acompañar con calidez el proceso que cada uno de nosotros esté haciendo de aprendizaje. Hoy en día todos vamos a aprender de nuevo y todos necesitamos que alguien nos mande o nos dé ese abrazo que muchas veces se necesita. Gracias. Muchas gracias. Mauricio, adelante, por favor. Miren, si el siglo XX estuvo marcado por encontrar una forma de convivir con las máquinas, y en esto, digamos, las películas de Chaplin, por ejemplo, son un extraordinario ejemplo de ese dilema. Hoy día creo que el principal reto que tenemos es, y digamos, en el siglo XX la idea era cómo continuar ser relevantes a pesar de las máquinas. Yo creo que hoy el reto es cómo continuar siendo relevantes a pesar de los algoritmos, ¿no? El algoritmo, a diferencia de la máquina, es una cosa que uno no puede ver. Entonces, creo yo que ahí está nuestro principal reto. Y así, digamos, como a comienzos del siglo XX surge un
movimiento, digamos, de pensamiento, sobre todo en los años 20, digamos, consagrado de alguna manera o epitomizado en la Belle Époque, que justamente fue un renacer de la música, de las artes, de la literatura, de las humanidades. Creo yo que tenemos que encontrar ese tipo de camino de reflexión para no constituirnos en irrelevantes frente a los algoritmos y no terminar, como he dicho al comienzo, como los inmortales de Borges, que con esa inmortalidad finalmente no terminaron haciendo nada. Estuvieron, digamos, creo que el mensaje de eso es que fueron personas que sucumbieron ante la inmortalidad. Y en ese sentido creo que no debemos sucumbir frente a la tecnología. Muchas gracias, Mauricio. Yo finalmente solo quiero destacar la importancia que van a tener los educadores en los próximos años. Sé que también en la audiencia hay gente vinculada a empresa o al mundo en general también comercial. Y sepan ustedes que los educadores son tan importantes en las escuelas como en las empresas. Porque si existe una necesidad de un cambio cultural en una empresa, por ejemplo, o aprender nuevos desempeños o mejorar su estado socioemocional en general, los educadores de hoy, y sobre todo los que forman la UPC, están preparados para ayudar a cambiar dentro de la empresa cultura organizacional, desarrollar competencias en los trabajadores y diseñar planes junto a psicólogos para el manejo del bienestar socioemocional. Junto a eso, la segunda idea es, de cierre mía, revalorizar mucho la carrera docente, invitar a la gente a que mire a los educadores con admiración, y lo digo con sinceridad porque son personas que desgastan su vida para poder servir a otros y lograr que los otros sean mejores que ellos, vocacionalmente hablando. Y lo tercero es destacar que el futuro es prometedor, que hay que verlo con esperanza, con alegría, y siempre cultivar nuestro espíritu para que desde el espíritu podamos tener esa alegría que nos ayude a enfrentar los retos del futuro. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Marisabel. Adelante, Mauricio. No, en ese sentido solamente quería digamos, agregar, Sí, por favor. creo yo que la carrera de educación precisamente es una de las carreras en donde no hay educación a través del algoritmo. Y con toda la tecnología hemos pasado un año en donde no han habido clases, donde hemos estado interconectados con tecnología, el Zoom ha reemplazado a las aulas, pero lo que no se ha podido reemplazar es la persona detrás del Zoom. Y digamos, en ese sentido creo que carreras como educación se vuelven, si siempre ha sido relevante en esta época, aún más precisamente por los desafíos que nos está tocando vivir en un mundo en donde en realidad todavía no podemos medir cuál es el impacto real de la tecnología. Así es, Mauricio, muchas gracias. Y invitar a todos los que nos escuchan, si quieren incursionar en el mundo de la docencia, nosotros tenemos abierta la maestría en educación que prepara justamente a todos los profesionales de diferentes carreras para conocer más y formarse para ser educadores a nivel superior. Muchas gracias, María Isabel, por tu excelente participación. Mauricio, también, excelente participación el día de hoy. Y doy pase a Cori para que cierre el panel, por favor. Adelante. Muchas gracias, María Isabel, Mauricio y Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos también a todas las personas que han participado de este panel con sus preguntas. Lamentablemente no tuvimos tiempo para responder más preguntas. Invitamos a todos a poder seguir navegando en nuestra plataforma de convención virtual posgrado UPC para que puedan conocer nuestros programas de posgrado y recibir asesorías. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.
Estamos fuera.